El último esfuerzo, la batalla final de Alemania en Occidente. En los deportes competitivos existe un concepto que los estadounidenses llaman Garbage Time. La premisa es bastante simple: a veces, un equipo logra una ventaja tan sustancial que es fundamentalmente imposible que su oponente gane. Una victoria es esencialmente segura. Pero las reglas dictan que el juego debe continuar jugándose hasta que se acabe el tiempo, aunque en algunas ligas de béisbol existe una regla de la misericordia que finaliza el juego prematuramente si un equipo se queda demasiado atrás. Este resto del juego se llama basura. Tiempo porque se juega solo como una formalidad. Aunque todos los involucrados saben quién va a ganar y quién va a perder. No existe el momento de la basura cuando los estados participan en conflictos armados. Ciertamente, como ocurre en los deportes, las guerras suelen llegar a un punto en el que el resultado final ya no está en duda. Pero mientras los ejércitos permanezcan en el campo, todas sus decisiones estratégicas y operativas son importantes. En el nivel más íntimo, el resultado de las guerras permanece en duda hasta el final, en el sentido de que todo hombre que lucha todavía enfrenta la posibilidad de morir. En el otoño de 1944, por ejemplo, ya no había ninguna duda de que Alemania se enfrentaba a una aniquilación estratégica, pero esto no era un consuelo para los soldados estadounidenses, británicos, canadienses, franceses o soviéticos, que todavía se enfrentaban a la inmanencia muy real de su propia muerte potencial. Millones de personas morirían en Europa en 1945, mucho después de que el resultado de la guerra se hubiera convertido en una conclusión inevitable. Las guerras no terminan hasta que se dispara el último tiro, y los hogares, las vidas y las familias enfrentan la destrucción hasta ese momento. Por lo tanto, las decisiones operativas son muy importantes, tanto porque tienen el potencial de acelerar o retrasar el fin de la guerra, reduciendo o aumentando así las bajas, como porque cambian el resultado geopolítico. Particularmente en el caso de la guerra de coalición. Estaba claro, por ejemplo, que los aliados ganarían, pero la forma de lograr esa victoria era una pregunta abierta: ¿quién tomaría Berlín? ¿Invadirían los angloamericanos los Balcanes? ¿Quién se quedaría con la custodia de los codiciados activos alemanes, incluidos sus muchos talentosos científicos, ingenieros, tecnólogos y planificadores operativos? En este contexto, las decisiones estratégicas alemanas fueron muy importantes, ya que tenían el potencial de cambiar la forma particular en que su imperio fue invadido por la coalición aliada. Esto hace que los últimos 9 meses de la Segunda Guerra Mundial sean objeto de intensa curiosidad intelectual. Frente a la aniquilación, Alemania continuó operando como una entidad estratégicamente intencionada. La Wehrmacht planificó las operaciones, la industria alemana produjo equipos de reemplazo lo mejor posible y produjo nuevos sistemas monstruosamente poderosos. Como el gigantesco tanque Tiger II, el innovador armamento antitanque de infantería y el vanguardista caza a reacción Me-262. Los alemanes reclutaron reemplazos, entrenaron y armaron a un gran número de soldados cada vez más jóvenes y viejos, colgaron a soldados y civiles por igual por cobardía. Y, en general, siguió siendo capaz de ejercer una violencia poderosa y una efectividad táctica sorprendente hasta el final. Y en medio de todo esto, el sistema nervioso de la Wehrmacht, el cuerpo de oficiales, permaneció en el campo, liderando una brutal lucha a muerte. El ineludible Clausewitz. Nuestra última entrada dejó a la Wehrmacht colgando al final de un hilo, recuperándose de una de las peores derrotas de la historia. El verano de 1944 había sido muy cruel para los alemanes, con catástrofes operativas simultáneas y secuenciales. En junio y julio el grupo de ejércitos centro en el este fue absorbido por la Operación Bagration del Ejército Rojo. Y luego, en agosto, otro grupo de ejércitos fue derrotado en Francia en la Bolsa de Falaise. En una cadena de desastres esencialmente ininterrumpida, las formaciones de alto nivel más críticas tanto en el teatro oriental como en el occidental fueron destrozadas en el lapso de unos pocos meses. Por lo tanto, lo que podría resultar sorprendente fue que en medio de condiciones que sugerían un colapso general, los alemanes lograron restablecer un frente cohesionado en ambos teatros. Este hecho se debe, sobre todo, al talento particular de uno de los comandantes más famosos e infames de Alemania, el mariscal de campo Walter Maadal. Maadal es una personalidad bastante difícil de analizar, incluso para los estándares de los comandantes de campo alemanes de la era nazi. El modelo fue brillante. Esto es esencialmente indiscutible. Parecía ser capaz de dominar prácticamente cualquier catástrofe operativa, por extrema que fuera, y este hecho le valió el apodo de el bombero del Führer.
Su destreza como experto en defensa que podría solucionar problemas operativos graves parece un poco exagerada a veces. Pero para nuestros propósitos consideremos que después de los 3 grandes cataclismos operativos de Alemania en 1944, el colapso invernal en la Ucrania soviética, Bagration y la bolsa de Falaise, fue Maadal quien se apresuró a hacerse cargo de los 3 casos. Después de Bagration, logró detener la ofensiva soviética con una contraofensiva oportuna frente a Varsovia, un tema de nuestro próximo artículo, después de lo cual fue trasladado en avión casi de inmediato al oeste para salvar la situación en Francia. No es exagerado decir que en 1944 se podía saber dónde sufría más la Wehrmacht comprobando dónde estaba Maadal. Como un bombero o un traumatólogo, tenía el don de evitar desastres. El modelo fue realmente brillante. Pero eso hizo que su personaje más amplio fuera aún más confuso, porque también era un verdadero nazi creyente, y no solo en el sentido de marcar casillas y decir los tópicos necesarios. Creía genuinamente en Hitler y su misión histórica. E incluso al final de la guerra habló con absoluta confianza de la inevitable victoria de Alemania. Cada pequeña evidencia que tenemos sugiere que Maadal realmente creía, en el fondo, que Hitler era un genio estratégico, que las cualidades de combate del soldado alemán podían trascender los factores materiales y que Alemania ganaría la guerra. Estas creencias entraron firmemente en el reino del engaño, y esto hace que Maadal sea, digamos, bastante extraño. Es difícil entender cómo alguien tan dotado, talentoso y tan obviamente inteligente pueda también adentrarse en un territorio abiertamente sectario. Muchos de los otros grandes talentos de Alemania se quejarían de que Hitler había perdido el rumbo, retrocederían, se quejarían. O desafiar. Hasta el punto de que la mayoría de los operadores más importantes de Alemania se vieron obligados a jubilarse por ser demasiado discutidores. Prácticamente todos los comandantes más famosos, Rommel, Guderian, Manstein, Bock, o Ebner, Haas, fueron despedidos, o incluso ejecutados, antes de que terminara la guerra. No modelo. Único entre los talentos de Alemania. Él creyó y empujó a sus subordinados a luchar fanáticamente hasta el final. Uno de los motivos del mando de Maadal era un flujo bastante regular de misivas exhortando a sus hombres a luchar, invocando la superioridad alemana, los peligros del bolchevismo y su inevitable victoria bajo el liderazgo de Hitler. Una de esas órdenes proclamaba que ningún soldado en el mundo puede ser mejor que nosotros, los soldados de nuestro Führer, Adolf Hitler. Podemos acusar a Maadal de mentir aquí, pero como nos recuerda el gran filósofo George Costanza, no es mentira si lo crees. La relación excepcionalmente fuerte de Maadal con Hitler tuvo 2 implicaciones operativas tangibles que se convirtieron en una cuestión de vida o muerte para cientos de miles de hombres. En primer lugar, significaba que Maadal era generalmente bastante bueno a la hora de obtener acceso prioritario a repuestos y material. Tanto porque contaba con el oído y la aprobación de Hitler como porque Maadal había aprendido desde el principio que era prudente preguntar demasiado. Maadal se acostumbró a exigir refuerzos escandalosos, mejor dicho, imposibles, sabiendo que esto podría engatusar al alto mando para que al menos asignara algo. Exige una docena de divisiones Panzer adicionales y tal vez consigas 2. Pida 800 tanques y Hitler podría darle 100. En el gran esquema de las cosas, suena tonto, pero se volvió de crucial importancia que el comando de Maadal generalmente disfrutaba de acceso privilegiado a reservas y equipos y, por extensión, a menudo estaba en mejor forma de lo que los aliados esperaban que fueran. En segundo lugar, debido a que Maadal era un subordinado tan confiable, pudo salirse con la suya en cosas que otros comandantes no podían, como retirarse. Ciertamente, Maadal era capaz de permanecer en el lugar y luchar hasta la muerte cuando le apetecía, y esto le daba cierta libertad para retirarse y ceder terreno sin ser castigado por Hitler. Probablemente. Hitler tenía la sensación de que si Maadal sentía que era necesario retroceder entonces debía haber una muy buena razón. En cualquier caso, Maadal podría operar con cierto nivel de impunidad como pocos podrían hacerlo. Por lo tanto, realmente importaba que Maadal fuera el hombre designado para salvar la situación operativa en Francia después del desastre de Falaise. Cuando llegó Maadal, el mapa de situación bien podría haber sido un barril de basura en llamas. Los andrajosos restos del grupo de ejércitos B se dispersaban desde el oeste de Francia hacia París y el Sena, vagando vagamente hacia una cita con el 19º ejército alemán, que se retiraba del sur de Francia tras un desembarco aliado en la costa mediterránea.
Probablemente la mejor visión del estado generalmente desigual de las fuerzas alemanas en Francia fue un informe del 15 de octubre del Alto Mando Occidental alemán que determinó que las 41 divisiones de infantería y 10 divisiones mecanizadas en Francia tenían como máximo el poder de combate de apenas 27 infantería y 6,5 divisiones Panzer. Una fuerza escasa para contener la ola aliada que se preparaba para romper contra ellos. Pocos habrían juzgado al mando aliado por sentirse al borde de la euforia. Pero fue en ese momento, mientras la poderosa fuerza aliada avanzaba hacia el este desde Normandía hacia París, la frontera alemana y Berlín, cuando una mano muerta salió de la tumba para apagar su alegría. Karl von Clausewitz es quizás el escritor más citado y referenciado sobre lo que podríamos llamar la filosofía de las operaciones militares, hasta el punto de que mencionarlo es prácticamente un cliché. Uno de sus conceptos críticos fue la idea de fricción y culminación, que las fuerzas atacantes se desgastan con el tiempo y eventualmente tienen que detenerse. En la época de Clausewitz, la era napoleónica, esto en la práctica significaba que los caballos y los hombres que marchaban se cansaban, el forraje y la pólvora se acababan, las ruedas de los carros se rompían y los ejércitos en general se desorientaban más y tenían más dificultades para navegar a medida que se alejaban de sus bases de apoyo. Además, por definición, el ejército atacante continuó alejándose cada vez más de su hogar, mientras que el ejército defensor se acercaba cada vez más, cambiando el equilibrio del poder de combate a favor de la defensa a medida que pasaba el tiempo. El punto culminante, como lo llamó Clausewitz, se refería al momento en que la fuerza atacante simplemente no podía avanzar más. Y el ataque amainó como el océano durante la marea alta. En un marco análogo a la física, podríamos decir que atacar requiere un gasto de energía que eventualmente disminuye debido a la fricción y resistencia del entorno. Clausewitz escribió su famoso libro, sobre la guerra, antes de que nadie hubiera soñado con trenes, camiones, tanques o aviones. Por esta razón debemos elogiarlo, porque su concepto de fricción y punto culminante sobrevivió durante mucho tiempo a la tecnología de su época y demostró ser una realidad militar duradera, había aprovechado algo genuinamente verdadero. Y aunque Clausewitz llevaba muerto casi 170 años, su maldito punto culminante surgió de la niebla y confundió a los conquistadores angloamericanos. La fuerza aliada que se desplegó en Francia fue realmente asombrosa. En un periodo de tiempo relativamente corto se expandiría a 7 ejércitos de campaña, 4 de los cuales eran estadounidenses. Y un quinto, el primer ejército francés, también fue equipado y abastecido íntegramente por los estadounidenses. Esta enorme y aparentemente todopoderosa hueste tenía un nivel asombroso de consumo de material y combustible y, desafortunadamente para los aliados, su capacidad logística era bastante limitada. Los aliados habían capturado varios puertos potencialmente valiosos, como Cherburgo y Calais, pero los alemanes lograron demoler la infraestructura marítima, de modo que en septiembre los aliados todavía dependían de sus puertos improvisados en las playas de Normandía para abastecer su gran avance. En esencia, los aliados habían obtenido una de las mayores victorias operativas de la historia en Francia y habían creado un desastre logístico igualmente colosal. Había dos problemas, cómo desembarcar los suministros y cómo transportarlos por tierra. La única manera de abastecer de forma fiable a ejércitos tan enormes era por ferrocarril. Pero la red ferroviaria francesa quedó destruida precisamente porque los aliados la habían bombardeado exhaustivamente para impedir que los alemanes desplegaran y suministraran fuerzas a Normandía. Presenta un problema operativo interesante, cuando el sistema de suministro del enemigo de hoy es el propio sistema de suministro del mañana, ¿qué se hace? En cambio, los aliados intentaron apoyarse en su prodigioso elevador de camiones. Para ser justos, la capacidad de transporte por camión estadounidense en 1944 era realmente asombrosa, más que suficiente para poner verdes de envidia a los alemanes. Pero simplemente no fue suficiente. El famoso Red Bull Express, un improvisado sistema de convoys de camiones estadounidense, logró moverse a poco más de 12,000 toneladas de suministros por día. Esta fue una cifra sorprendente para un sistema exclusivamente basado en camiones. Pero en comparación, la red portuaria y ferroviaria de Amberes, en Bélgica, podría mover unas 40.000 toneladas por día. Esto representa una realidad de la ingeniería. No importa cuánto se esfuerce uno o cuán competente sea la organización. Una red de transporte por carretera simplemente palidece en comparación con un gran puerto y una red ferroviaria en funcionamiento, que los aliados no tenían.
Es un crédito para el sistema de transporte estadounidense el haber logrado sostener el avance aliado durante un periodo de tiempo significativo, pero no pudo hacer milagros y el avance finalmente comenzó a detenerse. La desaceleración del avance aliado le dio a Maadal el suficiente respiro para realizar una vez más un aparente trabajo de magia y crear un frente cohesivo a partir de un ejército derrotado. La tarea requirió una letanía de escapadas por los pelos, soluciones a medias, acciones dilatorias e improvisaciones. Maadal tuvo que retirar sus maltrechas unidades de alto nivel, séptimo ejército y quinto ejército Panzer, de Francia, evacuar elementos del 15º ejército por mar desde varias penínsulas e islas belgas, idear una manera de insertar la nueva primera división Fallschirmjäger, aerotransportada, en el Línea. Y tratar de reunir una variedad de unidades destrozadas que ahora se dirigían hacia el este desde Francia en una derrota caótica. Algunas de las medidas a las que Maadal tuvo que recurrir fueron bastante impactantes para este otrora orgulloso ejército. Se lanzaron grupos de batalla reunidos apresuradamente contra puentes y controles de carreteras críticos para hostigar y retrasar el avance aliado. Pequeños puñados de Panzer lanzaron pequeños contraataques y se ordenó al personal en retirada que no perdiera tiempo buscando sus propias unidades, sino que se presentara en el primer puesto de mando que pudiera encontrar. Y, lo más importante, porque era modelo, los refuerzos estaban en camino. 2 divisiones Panzergrenadier veteranas estaban en camino desde Italia. Y las primeras 4 de las nuevas divisiones Volksgrenadier fueron asignadas al mando de Maadal. Las formaciones de Volksgrenadier fueron bastante emblemáticas de la situación de Alemania al final de la guerra. No confundir con la Volkssturm, milicia no entrenada buena solo para morir. Los Volksgrenadier eran formaciones de ejército regulares con armamento y entrenamiento estandarizados, pero organizados de manera muy diferente a la idealizada división de infantería de principios de la guerra. Obtuvieron su personal de una variedad de fuentes dispares. Como el personal desempleado de la Kriegsmarine y la Luftwaffe, ya que estas armas todavía tenían una fuerza laboral inflada a pesar de muy pocos barcos y aviones operativos, personal administrativo y los supervivientes rezagados de las unidades destruidas del frente oriental. En lugar de los típicos 9 batallones de infantería en una división de infantería estándar, una división Volksgrenadier tenía 6. Y en lugar de un componente motorizado, estaban equipados en gran medida con bicicletas para el transporte. Esto no es una broma. Lo más importante es que tenían poco armamento pesado, pero estaban generosamente equipados con metralletas y armas antitanques portátiles, como el cruel Panzerfaust. No hace falta decir que, montadas sobre sus bicicletas y con muy poca artillería, las divisiones Volksgrenadier eran completamente inadecuadas para acciones ofensivas, pero eran sorprendentemente efectivas en combate en defensa cuerpo a cuerpo, y esto las convertía en unidades maravillosas para los propósitos de Alemania. Ya que ya no se trataba de un ejército que luchaba para ganar una guerra sino solo para que su derrota fuera lo más dolorosa posible para el enemigo. Retirar por poco sus fuerzas de Francia, insertar valiosos refuerzos en la línea y volver a reunir las unidades destrozadas sobre una base ad hoc, a finales de agosto. Maadal había recreado un frente continuo a través del norte de Bélgica y, de manera crucial, había logrado controlar las islas y penínsulas al noroeste de Amberes, lo que aseguró que los aliados no pudieran usar el puerto a pesar de capturarlo el 4 de septiembre. El general Omar Bradley describió la resurrección de la posición alemana por parte de Maadal de la siguiente manera. En una de las demostraciones de mando general más ingeniosas del enemigo, Maadal detuvo la derrota de la Wehrmacht. Calmó el pánico y reorganizó las desmoralizadas fuerzas alemanas en efectivos grupos de batalla. Desde Amberes hasta Epinal, 420 kilómetros al sur, Maadal había injertado milagrosamente una nueva columna vertebral del ejército alemán. Los nervios estoicos y el hábil toque de Maadal al recomponer su línea siempre obtienen altas calificaciones de la peculiar casta de historiadores militares, pero no debemos enfatizar demasiado ni romantizar la fuerza de la Wehrmacht. Se trataba de una fuerza autocanibalizadora que se tambaleaba tras una secuencia de derrotas catastróficas y que construía su línea mediante expedientes autodestructivos. Como utilizar recursos aerotransportados especializados, los Fallschirmjäger, como infantería de línea, extraer recursos de otros frentes y formar grupos de batalla ad hoc y formaciones Volksgrenadier. Sin embargo, esto fue suficiente para frustrar enormemente al bando aliado. Habían obtenido una tremenda victoria, expulsando a la Wehrmacht de Francia y destrozando su fuerza en Falaise, pero ahora se enfrentaban a los límites de su red logística. El capítulo pertinente de las memorias de Bradley se titula simplemente Hambruna en la oferta, y decisivamente. La comprensión de que estaban perdiendo la oportunidad de traducir su victoria operativa en Francia en una victoria estratégica total, en otras palabras,
Maadal les había negado la oportunidad de explotar la derrota en Francia entrando en Alemania propiamente dicha y ganando la guerra directamente. Fue esta comprensión de que la guerra probablemente no se ganaría en 1944. Eso llevó al mariscal de campo británico Bernard Montgomery a redactar una de las operaciones aliadas más ambiciosas y minuciosamente analizadas de la guerra. Una última oportunidad para poner fin a la guerra antes de Navidad. El puente de Arnhem. La operación Market Garden fue un plan concebido en medio de la frustración. Los aliados habían logrado una gran hazaña de armas al destrozar la posición alemana en Francia durante los meses de verano, pero la aparentemente milagrosa reconstitución de la Wehrmacht bajo el mando de Maadal, junto con los continuos problemas de suministro derivados de la falta de un puerto operativo, indicaban que había mucha más lucha por delante. Esto fue desalentador y molesto para los aliados, que habían sentido, con razón, que solo unas semanas antes los alemanes estaban huyendo. La sensación ahora era que la recompensa por las victorias del verano era solo una brutal campaña invernal en una guerra que ahora parecía poco probable que terminara pronto. Bradley escribió más tarde que Montgomery se estremeció como nosotros ante la repentina reaparición de la oposición alemana en su frente, pero Montgomery estaba haciendo algo más que simplemente estremecerse. En las primeras semanas de septiembre, Montgomery redactó, y Eisenhower aprobó, la operación Market Garden. Como suele ser el caso, el mercado. Garden era simple en concepto y terriblemente complicado en ejecución. La premisa era bastante acogedora. Se pensaba que la guerra podría ganarse en 1944, si los aliados podían hacer pasar sus fuerzas mecanizadas a través del río Rin y entrar en Alemania. Por lo tanto, Montgomery propuso empujar al segundo ejército británico hacia el noreste a través de los Países Bajos para cruzar los brazos del Bajo Rin, lo que los holandeses llaman Nederrijn, en Arnhem. Desde allí descenderían hacia la llanura alemana y no tendrían características de terreno destacables entre ellos. Y el corazón de Alemania, el problema con este plan aparentemente simple, conducir hasta el río y cruzarlo, fue la peculiar naturaleza geográfica de los Países Bajos, con sus humedales bajos y bosques que son totalmente inadecuados para operaciones blindadas. El terreno significaba que el avance británico se limitaría en gran medida a la carretera principal de Eindhoven a Arnhem, lo que hoy es la autopista A50, pero en 1944 se llamaba carretera 69, creando un avance largo y delgado vulnerable al contraataque. El segundo problema fue que este camino de avance atravesó no menos de 5 ríos y canales importantes. Si los alemanes conseguían detonar alguno de estos puentes, la operación fracasaba. Por lo tanto, fue necesaria una operación en dos partes, el avance blindado por la carretera hasta el puente de Arnhem, Operación Jardín, y una serie de lanzamientos de paracaidistas para evitar que los alemanes volaran los puentes, Operación Mercado. La montaña de literatura de posguerra sobre Market Garden tiende a criticar la complejidad del plan. Para que la operación tuviera éxito, las fuerzas aerotransportadas tuvieron que asegurar los 5 puentes, incluso perder uno de ellos haría que todo se hundiera. Además, la escasez de transporte aéreo significaba que los lanzamientos tendrían que realizarse en oleadas, en lugar de todos a la vez. En cuanto al avance terrestre, no hace falta ser un genio para comprender que tratar de empujar a varias brigadas blindadas por una sola carretera es una propuesta complicada. Considerándolo todo, Market Garden fue una operación que realmente no tenía margen de error. Todo tenía que salir bien, 5 puentes en una carretera, para que tuviera éxito. Todos estos fueron problemas reales, pero más bien no entienden el punto. Los aliados querían poner fin a la guerra en 1944 por razones muy obvias, y la única manera de hacerlo era enviar fuerzas blindadas considerables sobre el Rin, y la única manera de hacerlo era conducir hasta Arnhem y cruzar el río. Y la única manera de hacerlo era avanzar por la carretera y asegurar toda la serie de puentes a lo largo del camino. Súmalo todo y obtendrás Market Garden o algo muy parecido. Si querías poner fin a la guerra antes de Navidad, esta era la obra. Entonces, los aliados jugaron. El problema con Market Garden no fue tanto la complejidad del plan, sino el hecho de que había fuerzas alemanas que trabajaron para frustrarla. Contrariamente a la idea común de que Montgomery estaba sorprendido por la presencia de alemanes en la zona de operaciones, sabía muy bien que estaban allí, pero creía que serían unidades en gran medida ineficaces en combate debido a los ataques que habían recibido en Francia. De hecho, una evaluación aliada contemporánea concluyó que, aunque Market Garden era un riesgo, se consideraba que las fuerzas alemanas estaban tan débiles y desorientadas que sería negligente no intentarlo. De hecho, había varias entidades alemanas destacadas con capacidad operativa en Arnhem,
directamente en el camino del avance planeado por Montgomery. Uno era todo un cuerpo Panzer SS, con sus dos divisiones Panzer. La 9ª Panzer SS estaba estacionada a solo unas pocas millas al noroeste de Arnhem, y la 10ª merodeaba unas pocas millas al sur. Igual de notable fue la presencia del propio Maadal, que había situado su cuartel general en un pequeño pueblo justo al oeste del puente de Arnhem. Así, el aspecto más crítico de toda la operación, el lanzamiento aéreo para tomar el puente de Arnhem sobre el Bajo Rin, aterrizó casi directamente sobre Maadal y un par de divisiones Panzer. En otras palabras, el objetivo crítico de la operación estaba ocupado nada menos que por el mejor operador defensivo de Alemania y un par de las mejores unidades tácticas de la Wehrmacht. La tarea crítica de capturar el puente de la carretera principal en Arnhem recayó en la primera división aerotransportada británica, por lo que fue esta unidad la que recibió el dudoso honor de pasar por encima del cuartel general de Maadal cuando se lanzó la operación el 17 de septiembre. Market Garden estaba esencialmente condenado al fracaso. En el momento en que las tropas aerotransportadas aterrizaron, en una hora, Maadal había organizado grupos de batalla que establecieron posiciones de bloqueo y encerraron a gran parte del primero aerotransportado en unos pocos bolsillos pequeños. Aproximadamente un batallón de hombres logró llegar al importante puente, pero carecían del poder de combate para capturarlo y quedaron atrapados en la orilla norte del río, intercambiando disparos con los alemanes al otro lado del puente. Al final del día, la primera aerotransportada quedó atrapada en un par de bolsas, una alrededor de su zona de aterrizaje original y la más pequeña alrededor del extremo norte del puente de Arnhem, y no pudo hacer nada más que excavar y esperar a que llegaran las fuerzas terrestres para vincularnos con ellos. Desafortunadamente, el avance terrestre estaba teniendo todo tipo de dificultades para ganar fuerza. El problema, una vez más, fue el inesperado potencial de combate alemán. La primera etapa del asalto, alrededor de Eindhoven, se interpuso directamente entre un par de unidades alemanas, la 59ª División de Infantería al oeste y la 107ª Brigada Panzer, equipada con tanques Panzer, al este. Mientras tanto, la carretera misma estaba obstruida por barricadas alemanas defendidas tenazmente debido a que la operación Market Garden había requerido un solo eje de avance. Las fuerzas terrestres británicas no tenían perspectivas de flanquear o evitar estas defensas alemanas, y se vieron obligadas a avanzar penosamente por la carretera mientras luchaban contra los contraataques de ambos lados. De hecho, el terreno hacía casi imposible cualquier idea de luchar fuera de la carretera. El comandante de las fuerzas terrestres, el general Brian Horrocks, insistió rotundamente en que el país era boscoso y bastante pantanoso, lo que hacía imposible cualquier operación de flanqueo. Era la autopista o el fracaso. Con el avance del terreno retrasado, se tomó la decisión de proceder con un refuerzo de las fuerzas aerotransportadas lanzando la primera brigada independiente de paracaidistas polaca para respaldar a los paracaidistas británicos alrededor de Arnhem. Desafortunadamente, los polacos desembarcaron en el lado sur del Niederrhein, los británicos todavía estaban atrapados en la orilla norte, y pronto quedaron atrapados también junto al río. Todo terminó bastante rápido. Con las fuerzas terrestres atrapadas en un lento y doloroso camino por el camino, los paracaidistas aliados en Arnhem estaban fundamentalmente condenados. Las divisiones Panzer SS alrededor de Arnhem se acercaron para aplastar a las fuerzas aerotransportadas aliadas inmovilizadas, y todo había terminado el 27 de septiembre. La Wehrmacht todavía controlaba el puente de Arnhem. La operación Market Garden es un episodio de la guerra con muchas autopsias, un hecho que quizás sea extraño, dado lo pequeño que fue. Las bajas aliadas totales fueron un poco más de 16.000, y los alemanes perdieron unos 7.000 hombres como máximo. Los peores daños recayeron con diferencia en la pobre primera aerotransportada británica, que se llevó 1.500 muertos y 6.500 capturados, eliminando a 2/3 de la unidad de 12.000 hombres. Aún así, en una guerra que arrasaba divisiones de todas las nacionalidades como si fueran leña barata, esta no fue una batalla particularmente grandiosa ni horrible. Sin embargo, las implicaciones del fracaso de Market Garden fueron enormes. Marcó el final de una fase abierta y de gran movilidad de la guerra en el oeste y congeló en gran medida el frente durante los 3 meses siguientes. La oportunidad de aprovechar la derrota en Francia se había desvanecido y la Wehrmacht volvió a formar un frente continuo que bloqueaba el camino hacia Alemania. La guerra no terminaría en 1944 y no habría fin. Corre por la cima del Rin hacia Alemania. Parte de la infinita fascinación por Market Garden proviene, sin duda, de la persistente aversión estadounidense hacia Montgomery, que conduce a algo que roza una malintencionada Schadenfreude ante el fracaso de Mahanti.
Naturalmente, los patriotas estadounidenses no extendieron la crítica a Eisenhower, quien aprobó Market Garden con pleno acuerdo. Por supuesto. Por otro lado, los británicos tienden a ser muy defensivos con Market Garden, y con Montgomery, por extensión, y tanto Churchill como Montgomery argumentaron que la operación tuvo un 90% de éxito porque liberó una franja de territorio holandés. En cualquier caso, se produjeron todo tipo de acusaciones, y algunos estadounidenses culparon a Montgomery. Eisenhower culpó al clima y Montgomery culpó tanto a la falta de apoyo como a los paracaidistas polacos, a quienes acusó de tener un mal desempeño. Todos deberían haber culpado a la Wehrmacht, y a Maadal en particular. La operación Market Garden habría sido una operación perfectamente viable si los alemanes hubieran estado en un estado de desorden e ineficacia general en el combate, como de hecho lo habían estado tan recientemente como a finales de agosto. Modelo demostrado, como si esta guerra no hubiera aportado ya pruebas más que suficientes. Que los ejércitos modernos tienen poderes de recuperación absolutamente asombrosos, siempre y cuando el aparato de mando permanezca intacto y los hombres en el campo sientan que todavía vale la pena luchar la guerra. En Holanda, en 1944, la presencia personal de Maadal fue significativa, tanto por su habilidad para devolver el orden y la cohesión a sus fuerzas, y en su acceso privilegiado a repuestos y equipos. En el caso de Market Garden, apenas 2 semanas fueron suficientes para que los alemanes se recompusieran y derrotaran el audaz avance de Montgomery por el Rin. Los alemanes habían sufrido 2 derrotas extraordinarias, en la Bielorrusia soviética y en Normandía. Lo que, según todas las cuentas, debería haberlos llevado más allá del punto de ruptura y, sin embargo, aquí estaban, todavía luchando duro con un frente continuo en ambos teatros, en ambos casos gracias en gran parte al manejo fanático y competente del mapa de operaciones por parte de Maadal. Los alemanes, por supuesto, no pudieron ganar la guerra. Pero los poderes de regeneración de fuerzas de la Wehrmacht seguían siendo prodigiosos. Los alemanes de edades cada vez más dispares todavía creían que valía la pena luchar y morir por el Reich, y ninguna derrota, por catastrófica que fuera, era suficiente para dejar a los alemanes fuera del campo de batalla. Y así, con el frente solidificándose en una pared sólida. El periodo de maniobras de verano dio paso a algo mucho más primitivo y horrible. Las cosas que vieron sus padres. Con el fin de Market Garden y el fracaso de los aliados en despejar completamente las líneas fluviales durante la continuación de la temporada de campaña de verano, el frente occidental se coaguló en un arco continuo de ejércitos de pared a pared, alineados uno frente al otro desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. La línea alemana, insuficiente y superada, pero aún continua y cohesiva, corría desde la costa del canal, justo al norte de Amberes, donde las posiciones litorales todavía permitían a la Wehrmacht bloquear el acceso aliado al puerto, hacia el este, hacia Arnhem y el Rin, desde allí giró hacia el sur, hacia Suiza, pasó por las Ardenas, el valle del Mosela y el llamado Brecha de Borgoña. En un curso que correspondía aproximadamente a las fronteras occidentales del Reich antes de la guerra. En total, este frente tenía casi 600 millas de largo y, dado el lamentable estado de la mano de obra alemana, no era fácil tripularlo adecuadamente. Fundamentalmente, sin embargo, los aliados todavía estaban luchando con una escasez endémica de combustible, y continuarían haciéndolo hasta que Amberes fuera desbloqueada, lo que los obligó a emprender acciones ofensivas limitadas, de hecho, atacar toda la línea alemana frontalmente en todos los ámbitos en una rutina de potencia de fuego intensiva. Ejércitos de pared a pared desde el canal hasta los Alpes. Movilidad limitada y ataques frontales con intensos disparos en un frente amplio. Si suena familiar, es porque lo es, y durante los últimos 3 meses de 1944, los alemanes y los aliados librarían una batalla de desgaste posicional que recuerda a la Primera Guerra Mundial, un espantoso homenaje a la guerra que libraron sus padres en teoría. Gran parte de la defensa alemana estaba ahora anclada en la infame línea Siegfried, o el Muro Occidental, un denso nido de defensas alemanas erigidas en una especie de imagen especular de la línea Maginot de Francia de antes de la guerra. Sobre el papel, luchar en una línea defensiva preparada debería haber aportado importantes ventajas a la Wehrmacht. Y, de hecho, la propaganda alemana pregonaba implacablemente la idea de la impenetrable frontera occidental del Reich, defendida como estaba tanto por el Muro Occidental como por el Rin. Sin embargo, a pesar del obvio anacronismo de una línea defensiva impenetrable, e incluso ignorando la evidente y cruda advertencia de la propia experiencia de Alemania en 1918. Cuando perdieron la guerra a pesar de tener que defender tanto la línea Hindenburg como el Rin,
resultó que el poderoso muro occidental no era tan bueno como parecía. En particular, el muro oeste tenía varios defectos específicos. Gran parte de la línea original se había construido en 1938 y 1939, y estaba diseñada para resistir las artillerías de la época. En consecuencia, muchos de los emplazamientos simplemente no fueron construidos para sobrevivir al armamento mucho más poderoso que se utilizaba en 1944. Muchas de las armas pesadas, particularmente artillería, y equipos, como radios, del muro occidental habían sido desmantelados durante la guerra para su uso en otros lugares, y en particular para equipar el muro atlántico en Francia. Se confió un programa de construcción de emergencia diseñado para que el muro volviera a estar en condiciones de combate a funcionarios del Partido Nazi Nacional, Gauleiter, y a equipos de construcción civiles que no tenían conocimientos reales de ingeniería militar. En consecuencia, las nuevas partes de la línea tendían a ser marañas desordenadas de búnkeres, fortines, trincheras, alambre de púas y obstáculos para tanques que no estaban dispuestos de forma sistemática. Por ejemplo, se prestaba relativamente poca atención a las líneas de visión o a los campos de tiro. Así, a pesar de la ostensible inexpugnabilidad del muro occidental, las tropas alemanas encontraron una decepcionante mezcla de nuevas fortificaciones mal construidas y obsoletos búnkeres de antes de la guerra que serían pulverizados por las modernas municiones aliadas, y, subyacente a todo ello, una escasez endémica de armas pesadas, equipos de comunicaciones, municiones, minas y hombres. Probablemente lo mejor que se puede decir sobre el muro occidental es que al menos tenía muchos obstáculos para complicar el asalto aliado, y la presencia del cinturón ayudó a dar confianza a las unidades Volksgrenadier inexpertas que no conocían nada mejor, las tropas verdes. Siempre se siente y lucha mejor en defensas fijas. Pero ciertamente, ningún soldado alemán con siquiera un mínimo de realismo creía que podría mantener la línea en el oeste indefinidamente. Sin embargo, a corto plazo, la falta de combustible y capacidad logística de los aliados, combinada con la decisión de Eisenhower de mantener la presión en todo el frente, significó que los aliados no tenían nada que hacer excepto atacar la posición alemana de frente. Este se convirtió en un periodo ignominioso y sin gloria de la guerra. Los aliados continuaron agitando las piernas y avanzando, pero su avance fue lento y se caracterizó por una carnicería general. Los aliados lanzarían una serie de ofensivas limitadas, prácticamente olvidadas hoy en día, que generaron enormes bajas en ambos lados mientras se abrían paso a través de las estáticas defensas alemanas. El general Bradley orquestaría la Operación Queen, destinada a atravesar el río Ruhr hasta el Rin para establecer una plataforma de lanzamiento para una futura ofensiva en Alemania propiamente dicha, pero el asalto derivó en una lucha agonizantemente lenta y sangrienta, con los alemanes defendiéndose eficazmente en el densos confines del bosque de Urgen. La Operación Reina no logró llegar al Rin, de hecho, ni siquiera cruzó el Ruhr, y costó al primero y al noveno ejércitos estadounidenses unas 40.000 bajas. Mientras tanto, más al sur, el tercer ejército del general Patton tuvo una tarea tremendamente difícil al tratar de expulsar a los alemanes de la región de Lorraine. En particular, los alemanes opusieron una feroz resistencia en el complejo de fortalezas alrededor de Metz, y el ataque de Patton, que comenzó el 27 de septiembre, no pudo eliminar los últimos focos de resistencia hasta el 13 de diciembre. La campaña de Lorraine se convirtió en un tema de notoriedad y de grandes críticas contra Patton, aunque hoy en día la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. Como el resto de operaciones aliadas del otoño de 1944, el asalto de Patton hacia Metz no fue más que un asalto frontal que generó cuantiosas bajas. Con el avance estadounidense complicado enormemente tanto por las incesantes lluvias como por las dificultades logísticas, Patton se obsesionó un poco con Metz, que proclamó grandiosamente, e incorrectamente, que no había sido capturada en siglos. Sin embargo, Patton, el soldado de caballería, estaba completamente fuera de su elemento en un trabajo posicional agotador. Y realmente hizo muy poco para dirigir la batalla, se comunicaba solo con poca frecuencia con sus subordinados, rara vez intervenía en la gestión de la batalla y, en general, pasaba la mayor parte de su tiempo quejándose de su puesto de mando y de su diario. Especuló que a su ejército se le estaba privando deliberadamente de combustible como concesión a Montgomery, y que las dificultades de suministro estaban siendo fabricadas de algún modo para influir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mientras tanto, le escribió a su esposa pidiéndole que le enviara Pepto-Bismol, lo que él llamó medicina rosa, alegando que la lluvia y el ataque le estaban dando un exceso de bilis. Por cualquier medida, la campaña de Lorraine no fue el mejor momento de Patton.
Básicamente estaba desaparecido en acción, ejerciendo poco control sobre la operación y prefiriendo quejarse y hacer pucheros en su cuartel general. Mientras tanto, su tercer ejército creó una picadora de carne en su asalto, sufriendo 55.000 bajas además de unas 42.000 bajas no relacionadas con la batalla, congelación, enfermedades, pie de trinchera y similares. Este último en particular se había convertido en una epidemia entre las tropas estadounidenses, quienes descubrieron que el calzado reglamentario del ejército era simplemente inadecuado para el clima frío o húmedo. El intendente estadounidense en Europa, el general Robert Littlejohn, admitió que en la nieve las botas estándar no eran más que una esponja atada alrededor del pie del soldado. Pero con o sin botas, el ataque continuó. Cuando Bradley instó a Patton a interrumpir el ataque a Metz, por el amor de Dios, déjenlo, dijo, está sufriendo demasiadas bajas para lo que está logrando. Patton lo ignoró y criticó la timidez de Bradley en su diario. Pero Bradley tenía razón, Lorraine fue notablemente costosa para el ejército de Patton. Según un estudio de la campaña del ejército estadounidense de 1985, que enfatizaba la indiferencia de Patton a la hora de sobrecargar su logística, un tercio de todas las bajas sufridas por el tercer ejército de Patton en toda la guerra se produjeron en Lorena durante solo un periodo de 3 meses. Probablemente el resumen más conmovedor de los combates de otoño provino de un reportero de guerra integrado en la 5ª División de Infantería de Patton, que sufrió enormes pérdidas al reducir uno de los fuertes de Metz. Escribió simplemente, estábamos intentando asaltar una fortaleza medieval a la manera medieval. Pero tal vez estemos siendo demasiado duros con Patton. A la operación Reina de Bradley no le fue mejor, y los británicos tampoco avanzaban rápidamente en los Países Bajos. Fue, desde cualquier punto de vista, un otoño miserable, que ha sido en gran medida olvidado en la historiografía simplemente porque parece ser una aberración, un retroceso arcaico a la última guerra. En lugar de operaciones mecanizadas de barrido, la guerra había degenerado en feos asaltos frontales que quemaron batallones enteros de infantería para avanzar 200 metros a través del bosque y el barro. Las pérdidas fueron lo suficientemente graves como para que las unidades estadounidenses tuvieran una escasez crónica de fuerzas y las bajas rutinariamente superaban a los reemplazos. Patton, en un esfuerzo por mantener sus unidades de primera línea lo más fuertes posible, comenzó a reunir personal de la retaguardia, empleados, personal administrativo, conductores, etc., para agregarlos a sus unidades de fusileros después de un entrenamiento superficial de infantería. En diciembre, el 10% del personal de la retaguardia de Patton había sido reclutado en la infantería. Por supuesto, estamos acostumbrados a la idea de que los alemanes tuvieron que recurrir cada vez más a medidas provisionales de emergencia para librar la guerra, pero la idea de que el poderoso ejército estadounidense tendría que hacer lo mismo es más preocupante. Por supuesto, el avance aliado frontal brutal y intensivo en potencia de fuego también generó muchas bajas alemanas. Y la Wehrmacht, de hecho, frecuentemente se llevó la peor parte debido a su falta de artillería y otras armas pesadas. A largo plazo, este tipo de intercambio de bajas siguió siendo un juego terrible para la Wehrmacht, pero eso no lo hizo más agradable para los angloamericanos, quienes estaban universalmente frustrados por el ritmo lento y el costo exorbitante de esta fase de la guerra. Bradley en un momento confió que ahora temía que los alemanes pudieran continuar librando amargas acciones dilatorias hasta 1946. Pocos podían dudar de que los aliados estaban ganando. Pero la victoria parecía estar mucho más lejos y costaba mucho más en vidas de lo que habían calculado. Pero la Wehrmacht no estaba particularmente interesada en retrasar las acciones. Toda la organización de la guerra se había vuelto aborrecible para ellos, con los aliados manteniendo toda la iniciativa y poco a poco reduciendo a polvo a los alemanes. Esta no era forma de morir para un ejército alemán, debería morir como vivió, es decir, atacando, moviéndose, operando, no luchando contra una defensa reactiva desde posiciones estáticas. La Wehrmacht no era un roedor, para morir acurrucado en una madriguera, sino un lobo que vivía y moría de la caza. Llegó el momento de la última cacería. Mirar en el Rin. Los alemanes habían estado buscando una oportunidad para contraatacar casi desde el primer momento en que la batalla empezó a ir mal para ellos en Normandía, y nunca se detuvieron. Tan pronto como Bradley traspasó la línea alemana con la Operación Cobra, la Wehrmacht saltó para armar una ofensiva malvada. Contraataque predestinado, Operación Luttich, que condujo directamente al catastrófico incendio de Falaise. Sin inmutarse por esta debacle, la Wehrmacht continuó buscando oportunidades para recuperar la iniciativa,
pero encontró que esto era muy difícil dado el ritmo de la explosión estadounidense en Francia. Un plan para contraatacar al quinto ejército Panzer desde el área de Dijon, sureste de París, resultó inútil cuando Patton invadió furiosamente el área de preparación, y a finales de agosto estaba claro que no se podrían lanzar ocupaciones proactivas en el corto plazo, dada el estado de las fuerzas alemanas que huyen de Francia. En efecto, Maadal hizo todo lo que pudo para ordenarlos en un frente coherente, como hemos visto. Teniendo en cuenta la paliza que había recibido la Wehrmacht en Francia, quizá resulte sorprendente que incluso soñaran con atacar. Pero Hitler y el OKW, alto mando de la Wehrmacht, se convencieron de un escenario optimista en el que los alemanes tendrían una ventana estratégica durante el invierno para pasar a la ofensiva. Específicamente, una ofensiva invernal se consideró no solo posible sino incluso ventajosa por 4 razones. Se podría esperar que el mal tiempo invernal dejara en tierra intermitentemente a los aviones aliados, neutralizando la ventaja del enemigo en el aire. La logística aliada fue vista, correctamente, como inadecuada y frágil, de modo que se esperaba que las unidades aliadas de primera línea estuvieran mal abastecidas en el invierno. Se esperaba que el barro y la nieve invernales presionaran aún más a los camioneros aliados. Logística transportada y la movilidad de las reservas aliadas. Finalmente, el periodo intermedio de octubre a diciembre podría utilizarse para equipar una fuerza de ataque mecanizada con nuevos equipos. La impresión general era que los meses de invierno presentarían una oportunidad para liberar un nuevo y poderoso paquete mecanizado, completo con nuevas divisiones Panzer, contra un ejército aliado con una logística sobrecargada y una fuerza aérea en tierra por condiciones de tormenta de nieve. En definitiva, se trataba de una evaluación demasiado optimista que requería todo tipo de suposiciones optimistas, pero para un ejército alemán que estaba preternaturalmente condicionado a atacar, representaba la única esperanza remotamente razonable. Y entonces, la decisión estaba predestinada, los alemanes atacarían en invierno. ¿Pero dónde? ¿Y con qué objetivo? Estas preguntas recayeron en el personal de planificación del OKW. Sorprendentemente, a pesar de casi 6 años completos de guerra para Alemania, en el otoño de 1944 el OKW nunca había planeado una operación importante. Aquí encajamos en el problemático organigrama alemán. La Alemania nazi tenía 2 importantes organismos de planificación militar, el OKW, alto mando de la Wehrmacht, y el OKH, alto mando del ejército. En teoría, el OKH estaba subordinado al OKW, y el comando de la Wehrmacht actuaba como algo así como un Estado Mayor conjunto. Sin embargo, debido al estilo de gestión único de Hitler, años antes se había tomado la decisión de dividir la jurisdicción operativa, de modo que el ejército, OKH, dirigiera la guerra en el este contra el Ejército Rojo, mientras que todos los teatros restantes, defensa aérea, operaciones navales, el Mediterráneo y el norte de África, Francia, etc., estaban gobernados por el OKW. En un sentido más simplificado, los soviéticos lucharon contra las fuerzas alemanas bajo el mando del OKH, mientras que los angloamericanos lucharon en los teatros del OKW. El nivel de discordia es notable. Si bien los aliados lograron coordinar operaciones militares a nivel internacional, con Gran Bretaña, Estados Unidos y las fuerzas de la Commonwealth operando juntas en el campo y la URSS manteniéndose estrechamente al tanto, Alemania, en efecto, libró 2 guerras separadas. Con altos mandos separados que administran los distintos teatros. Sorprendentemente, el propio Hitler fue el único punto real de coordinación entre el OKW y el OKH. En 1944, sin embargo, lo que más importaba era que todas las principales operaciones terrestres de la Wehrmacht habían sido planificadas por el OKH. El OKW había estado llevando a cabo principalmente una defensiva estratégica, con acciones de ataque planificadas por los comandantes en el campo. Así, y este es un punto de auténtica importancia, la gran contraofensiva invernal alemana, en la que descansaban todas sus esperanzas, iba a ser planificada por un Estado Mayor de Planificación del OKW, al mando del general Alfred Jodl, que nunca antes había planeado una operación terrestre importante. El Estado Mayor del Ejército, que llevaban años librando una guerra cruel con el Ejército Rojo, tenían mucha experiencia, pero este no era su teatro. Como era de esperar, su propuesta tenía todas las características del amateurismo y la planificación según las reglas. El eventual plan del OKW, llamado Wacht am Rhein, vigilar el Rin en honor a una vieja canción patriótica alemana. De alguna manera logró ser poco realista,
audaz y completamente poco original y repetitivo. El plan requería que 3 ejércitos alemanes, el V Panzer, el recién creado Sexto Panzer SS y el Séptimo Ejército, se concentraran en la región del Bosque de las Ardenas, al sur de Aquisgrán. Debían asaltar las posiciones del primer ejército estadounidense al mando del general Courtney Hayes. Y los invadió en ruta hacia el río Mosa. El séptimo ejército interrumpiría su avance y tomaría una posición de bloqueo al este del Mosa, protegiendo el flanco de los 2 ejércitos Panzer, que debían cruzar el Mosa en la brecha entre Givet y Lieja. Desde allí, el sexto Panzer SS se dirigiría hacia el norte, hacia Amberes, mientras que el quinto Panzer cubriría la brecha entre Bruselas y el río. Si se hubieran cumplido todos estos objetivos, los alemanes habrían retomado o al menos bloqueado Amberes, el puerto vital que alimenta la maquinaria de guerra aliada, y rodeado no menos de 3 ejércitos aliados en la curva norte del Mosa simplemente como ejercicio de mapeo. Joachim de Rhein no tenía nada de creativo. De hecho, guardaba un claro parecido con el famoso corte de Hoz de Manstein, mediante el cual la Wehrmacht había derrotado a Francia 4 años antes. Considerándolo todo, fue una operación bastante clásica para un cuerpo de oficiales alemanes que había estado pensando, y librando, guerras en esta región durante generaciones. Sin embargo, el plan también era hilarante e ingenuamente optimista. Se basó en suposiciones muy tenues de que los aliados no tenían reservas y reaccionarían lenta y débilmente al ataque, como lo hicieron los franceses y los británicos en 1940. También exigía que los Panzer cubrieran terreno escandalosamente rápido. Se esperaba que los elementos de vanguardia llegaran al Mosa, a más de 100 millas de sus líneas de salida, el primer día. Finalmente, la operación supuso, como si esto fuera un asunto trivial, que los Panzers podrían repostar sobre la marcha desde los depósitos de combustible aliados capturados, y que la fuerza aérea aliada quedaría en tierra por el mal tiempo. De hecho, en algo parecido a un código de trampa mental, o una ilusión, Hodel y su personal simplemente no consideraron el poder aéreo aliado como un factor. Escribiendo en el supuesto de que haría mal tiempo. Cuando el OKW finalmente reveló su plan a los hombres que tendrían que implementarlo, Maadal y Rundstedt, la reacción inicial fue poco entusiasta. Rundstedt argumentó que Amberes estaba simplemente demasiado lejos, si hubiéramos llegado al Mosa. Deberíamos habernos arrodillado y dar gracias a Dios, y mucho menos intentar llegar a Amberes, afirmó. Como alternativa, Rundstedt propuso, y finalmente convenció a Maadal para que firmara conjuntamente, la Operación Martín, comenzaría de manera similar a Joachim de Rhein, pero en lugar de cruzar el Mosa e intentar capturar a una gran cantidad de ejércitos aliados. Se enrollaría en el interior del Mosa y rodearía a un grupo más pequeño de divisiones estadounidenses, elementos del primero y noveno ejércitos, alrededor de Aquisgrán. Argumentaron que esto era más razonable y, lo más importante de todo, mantendría a todas las fuerzas alemanas en el lado este del Mosa, para evitar la complicación de operar sobre un río importante. Pero por supuesto, la Operación Martín fue un fracaso. Este fue un ejemplo clásico de una pequeña solución, mientras que Joachim de Rhein, que prometía rodear casi la mitad de las formaciones aliadas en Europa y capturar su puerto arterial, era una gran solución. Este era un lenguaje familiar que los planificadores alemanes habían utilizado muchas veces antes. Y tanto la cultura agresiva de la casta militar alemana como la propia naturaleza de Hitler como jugador empedernido prohibieron la pequeña solución. Hitler y la Wehrmacht siempre apostaron todo, y en 1944 volvieron a hacerlo, e incluso Maadal y Rundstedt, cualesquiera que fueran sus reservas. Dieron pleno acuerdo a vigilancia en el Rin y cumplieron con sus deberes para implementarlo. Como era de esperar, por supuesto, reunir la fuerza para la guardia en el Rin no fue una tarea trivial para un ejército y un estado alemanes que habían sido llevados al límite. La mayoría de los lectores están familiarizados con los fundamentos de la debilidad alemana de finales de la guerra. Escasez de mano de obra capacitada, combustible, vehículos y municiones, pero había otras cuestiones más específicas en juego en la región de las Ardenas en 1944. La zona de concentración alemana era bastante pobre en carreteras, y el poder aéreo aliado significaba que la mayor parte del equipo tenía que ser trasladado por la noche para evitar ser detectado. Si a esto le sumamos la escasez de transporte motorizado, tenemos un serio problema para mover las fuerzas necesarias a sus zonas de preparación, un problema completamente separado del dilema estratégico más amplio de construir suficientes tanques y entrenar suficientes hombres. Los bosques montañosos de las Ardenas no son un lugar fácil para congregar fuerzas en circunstancias ideales.
y mucho menos cuando el enemigo está mirando desde el cielo. Esto supuso muchas marchas nocturnas y viajes laboriosos para transportar municiones y equipo con equipos de caballos. La inteligencia militar y el engaño nunca habían sido un punto fuerte del ejército alemán, esto siempre fue una marcada ventaja para los aliados, con los anglosajones. Los estadounidenses en particular se especializan en criptografía y descifrado de códigos, y los soviéticos tienen su forma particular de engaño militar, famosamente llamada maskirovka. Pero con la vigilia en el Rin los alemanes hicieron su mejor esfuerzo, buscando no solo ocultar su despliegue con aproximaciones nocturnas, pero dando una impresión general de que no tenían intención de atacar en absoluto. Generaron un flujo de tráfico de radio falso que hacía referencia a una batalla defensiva en el oeste, e incluso el nombre de la operación, Vigilancia en el Rin, tenía una connotación defensiva. Lo más importante, sin embargo, los alemanes generaron un elaborado plan diseñado para ocultar los cuarteles generales de sus diversos ejércitos. Incluso mientras el sexto ejército Panzer SS se congregaba para el ataque, un falso cuartel general del ejército seguía operativo a casi 130 kilómetros al norte, con tráfico de radio y ferrocarriles entrando y saliendo, dando una impresión realista de que el ejército estaba en línea alrededor de Colonia. Además, se creó un ejército completamente ficticio, el 25º ejército, en la Holanda ocupada, con un cuartel general del ejército ficticio y 10 divisiones falsas. Mientras tanto, hombres y vehículos continuaron llegando a la zona de concentración en el este de las Ardenas. Con esmero y con muchas demoras, la Wehrmacht logró reunir un paquete de asalto realmente impresionante para Waach on der Rhein, la última gran acumulación de fuerzas de la Alemania nazi. Maadal tenía sus 3 ejércitos en línea, bajo su mando general en el grupo de ejércitos B, que contenían no menos de 200.000 hombres, 600 panzers y casi 2.000 cañones de asalto, cazacarros y vehículos blindados. En el gran alcance de la guerra, esta no era una fuerza mundial, pero para el maltratado imperio hitleriano era un paquete impresionante, tan bueno como iba a ser. La Luftwaffe incluso estaba dispuesta a hacer una rara aparición. Se esperaba que el mal tiempo obligara a las fuerzas aéreas a permanecer en tierra, pero en caso de que el tiempo mejorara. Los alemanes habían reunido más del 60% del inventario restante de aviones de combate, casi 1.700 aviones, para disputar los cielos. Un último ejército para una última batalla. La fecha estaba fijada, 16 de diciembre. Estaba nevando.